Antes de que el knockout final termine de reproducirse en la pantalla, se levanta de su asiento y extiende los brazos para abrazar a la multitud. Sus ojos exploran al público en busca de un rostro familiar y luego lo ahoga la emoción de sus amigos, quienes lo envuelven con la bandera de la República Dominicana. Los cánticos simultáneos de Mena se funden con el rugido de los truenos mientras el campeón estrecha la mano de todos los fanáticos, que sacudieron a un almacén en Greenpoint para verlo jugar y ganar. En ese día, la ciudad de Nueva York, que tiene la comunidad dominicana más grande de Estados Unidos, se siente como un segundo hogar. Mena RD is your Red Bull Kumite New York champion! Su nombre real es Saúl Mena, conocido como Mena RD, y para el jugador de Street Fighter de 24 años y 2 veces campeón de la Copa Capcom, ganar el Red Bull Summit en Nueva York no es simplemente otra competencia más que derrotar, es su manera de recompensar a las personas que lo han apoyado, dominando el campo y representando a su país. Mena RD no sabía que el 85% de la multitud gritaba su nombre, pero sí sabía que si haces las cosas bien como modelo a seguir, toda la República Dominicana te respaldará como si fuera una familia. Su influencia va más allá de jugar Street Fighter porque representa el éxito a través del trabajo, la perseverancia y la fe. No sé si sabe el impacto que tienen los dominicanos, dice Michael Yipes Mendoza, uno de los comentaristas del Red Bull Summit y neoyorquino de ascendencia dominicana. Mendoza también es un exjugador del Evolution Championship Series, posiblemente el torneo de juegos de lucha más prestigioso de la historia, pero ese día en particular de marzo es simplemente un orgulloso fanático de su compatriota. Toda nuestra hermosa gente estaba allí para verlo jugar. Amigos de amigos y personas que no conocían los juegos de lucha estaban allí para apoyarlo, continúa Mendoza. Mena es el embajador de los juegos de lucha, por eso lo llamamos presidente de la República Dominicana. Hoy en día, Mena RD es una fuerza imparable en la escena de Street Fighter, pero su camino hacia la victoria no estuvo exento de algunos obstáculos. Se necesitan muchas cosas para tener el privilegio de tener esta bendición, dice Mena. Simplemente estoy agradecido. Y antes de seguir con el video, déjame recordarte que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario. Tan sencillo y práctico como si lo conocía o no lo conocía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. También recuerden que ustedes pueden ser coproductores de este canal simplemente dejando el nombre del dominicano destacado en el extranjero en los comentarios y nosotros nos encargamos de hacerle un video. Antes desen una vuelta por la lista de reproducción de dominicanos destacados en el extranjero, porque a veces dejan el nombre de algún dominicano, pero ya hemos hecho video. Prácticamente ya tenemos un año haciendo estos videos, entonces vayan y desen una vuelta. Ahora sí, seguimos con el video. Mena vivía en un barrio muy afectado por la delincuencia. En la escuela tenía amigos que abandonaron la escuela porque quedaron atrapados en algo. Sus padres lo protegieron e hicieron sacrificios para sustentarlo lo mejor que pudieron. Jugar juegos de lucha junto a su hermano mayor y sus amigos se convirtió prácticamente en su refugio. A veces se quedaban sin electricidad, algo común en la República Dominicana. Aún así, el talento de Mena quedó claro desde temprana edad. Lamentablemente, la República Dominicana tiene uno de los pasaportes más débiles del mundo, lo que significa que sus ciudadanos necesitan una visa de negocios o de trabajo para viajar a muchos países, incluido Estados Unidos. Cuando Mena tenía 15 años, su pequeña comunidad de jugadores lo patrocinó para que asistiera a su primer torneo. Luego, en el Fighting Fest del 2016 en Santo Domingo y en el Campeonato del Noreste del 2017 en Pensilvania, quedó en segundo lugar. Esos primeros éxitos le dieron a Mena la confianza para seguir adelante, pero sus padres expresaron sus dudas, esperando que él asistiera a la universidad. En ese momento dio un acto de fe y eligió los videojuegos. Me enojé porque pensé que no entendían lo que estaba tratando de hacer, explica Mena, pero todavía me apoyaron. Cada vez que salí del país tuvieron que firmar documentos y pagar una tarifa para dejarme viajar, y lo hicieron siempre sin importar lo que dijeran. Estoy agradecido a mis padres por guiarme.
Cuando Mena ganó su primera Copa Capcom en 2017, puso oficialmente a nuestro país en el mapa de la escena de los juegos de lucha. Lloré cuando lo vi ganar, admite Mendoza. Con sus $250,000 en premios, Mena invirtió en su comunidad de juegos local, patrocinando a otros jugadores dominicanos, formando su propio equipo y mejorando sus instalaciones de juego con monitores, consolas, internet más rápido y un espacio más grande. En diciembre del 2022, Mena se mudó a Boston, donde su madre había establecido residencia. Unos meses después de mudarse a Estados Unidos, Mena ganó su segunda Copa Capcom en Los Ángeles, convirtiéndose en el único bicampeón en la historia de la competencia. Hoy en día, Mena es considerado favorito para derrotar a cualquier competencia, pero cuando Street Fighter VI se lanzó en junio del 2023, Mena tuvo problemas con el juego. Después de su monumental éxito en competencias con Street Fighter V, la nueva versión de la icónica serie llegó con una revisión completa. Para Mena, algo no encajaba en la mecánica y el diseño del juego, e incluso consideró dejarlo antes de que las cosas se volvieran demasiado frustrantes. Pero no solo tuvo problemas con los resultados, en ese momento le faltaba concentración mental y motivación para jugar, lo que no le sentó bien a su equipo, pero decidió descubrir la raíz del problema. La respuesta simple fue que le faltaba impulso. Con la ayuda del terapeuta deportivo Rubén Aybar, Mena descubrió que su motivación había disminuido. Después de convertirse en el único jugador de la historia en ganar 2 Copas Capcom, ¿qué más tenía que demostrar? Necesitaba creer de nuevo. La terapia le permitió ver los obstáculos mentales y las presiones que se había impuesto a sí mismo, y como resultado cambió su enfoque general hacia los juegos profesionales. Ahora tenía las herramientas para simplemente respirar y ser consciente de los factores que afectan su estado de ánimo en la competición. Cosas como el ruido de la multitud o incluso la temperatura de la sala. Ponerle un nombre a todo le permitió a Mena crear soluciones, y ese empoderamiento revitalizó su impulso para triunfar. La terapia no fue mi decisión, admite Mena. Cuando ocurrió la pandemia, mi mamá y mi hermano contrajeron el bicho y estuve peligrosamente cerca. Estaba perdiendo la cabeza. En terapia se dio cuenta de que necesitaba concentrarse en lo que podía controlar. Si mi forma de jugar me llevó a la victoria, está bien, pero eso no significa que deba estar satisfecho o que estuviera garantizado, explica Mena. Simplemente haz lo mejor que puedas con lo que tienes y eso es todo lo que puedes hacer. Me estaba presionando mucho, dice. Mi equipo vio eso y me ayudó a convertirme en la mejor versión de mí mismo. Hoy en día, Mena RD es posiblemente uno de los mejores jugadores de Street Fighter VI del mundo. Influye en la estrategia y las tendencias para la selección de personaje en los torneos. Nadie puede realmente predecir o contrarrestar la naturaleza del juego de Mena RD. Durante años, Japón influyó mucho en los flujos y reflujos de la escena Street Fighter, pero hoy, República Dominicana está liderando el camino con Mena a la vanguardia. La capacidad de Mena para superar a otros jugadores lo convierte en el jugador más peligroso al que enfrentarse en competición. En el pasado año 2024, en un inesperado anuncio, Saúl Mena, mejor conocido como Mena RD, informó que ya no formaría parte de la organización profesional de esports dominicana Bandits Gaming. El campeón de Evo Japón 2024 compartió esta noticia a través de un emotivo video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la agrupación profesional. En el video, Mena RD, apodado El Toro por sus fanáticos, explicó que su salida se debe a una nueva oportunidad que ha surgido en su carrera. A lo largo de su mensaje, Mena expresó su gratitud hacia Bandits Game, destacando que no solo creció como competidor durante su tiempo con ellos, sino también como persona. La noticia provocó una mezcla de tristeza y orgullo entre los seguidores de Mena RD. Muchos fanáticos se manifestaron en las redes sociales expresando su pesar por la partida del jugador de la organización, pero también deseándole lo mejor en su nuevo camino. En otro comunicado, Bandits Game informó que Mena RD se embarcaba en un nuevo capítulo de su carrera con el equipo Team Falcons. Sin embargo, el futuro lucía prometedor tanto para Mena RD como para la organización.
Pero en enero sucedió otro gran cambio en la carrera de Mena RD. El único bicampeón mundial del Street Fighter anunciaba mediante sus redes sociales su salida de la organización saudita Falcons. Mena, quien se unió al Halcón Verde en junio del año pasado, abandonaba el equipo a poco más de un mes de realizarse la Capcom Cup, campeonato mundial del juego de peleas insignia de Capcom Street Fighter VI. Con poco más de 6 meses bajo el ala verde, Mena ganó uno de los 7 eventos Star One que disputó. Asimismo, se coronó campeón del First Attack en Puerto Rico. Tras la salida de Falcons, la organización dominicana Bendis Gaming sonaba como la posible parada del 2 veces campeón del mundo, pero no fue así. El destacado gamer dominicano fue nominado en los renglones de Player of the Year y Moment of the Years para los Evo Awards. Con esta nominación, Evo reconocía la dedicación, talento y contribuciones del dominicano. Más tarde, el profesional de Street Fighter VI había firmado con Weibo Gaming antes de la Capcom Cup 11, del cual logró asegurar su lugar entre los 48 clasificados que lucharon por el título del jugador más fuerte del mundo de Street Fighter VI y un impresionante premio de $1 millón. Este se celebró del pasado 5 al 9 de marzo en Tokio, Japón. Mena, uno de los últimos latinos en el torneo, quedó fuera de competir por el $1 millón en la Copa Capcom 11 tras caer ante Xian. Aún así, debemos estar muy orgullosos de que un dominicano de un pequeño país en el centro del Caribe logró llegar hasta los clasificados. ¿Eras tú de los que conocías el gran trabajo, el inmenso trabajo de este dominicano? Lo chistoso es que hace como 10, 15, 20 años, los papás de nosotros nos regañaban por jugar videojuegos, ya que según solamente era una pérdida de tiempo y no había una forma de profesionalizar ese trabajo. Hoy en día todo ha cambiado. Si eras de los que lo conocía o no, déjalo en los comentarios porque así le voy midiendo de cuántos lo conocían y cuántos no. También de esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Ya solamente nos faltan 1000 suscriptores para llegar a los 50,000. Si no te has suscrito, suscríbete, te lo agradecería mucho. También recuerda que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario. Así que recuerda compartirlo, darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.